tardes, espero estén muy bien y agradezco la presencia de todos ustedes en este espacio donde tengo el honor de presentar a Andrés Iperovich, un profesional muy reconocido, muy querido por muchos, diría prácticamente por todo el sector turístico, ¿no? Es una de esas personas que podemos decir figuras fundamentales de aquellas que no podemos dejar de tomar en cuenta cuando hablamos de turismo. Siempre aparece en alguna conversación, ¿no? Por algo en particular, además, al tener tantos años de trayectoria docente, uno siempre se encuentra con estudiantes, con graduados, con personas que de alguna u otra forma los conocen. Bueno, en este sentido, más allá de que seguramente es conocido para muchos de nosotros, voy a presentar formalmente a Andrés Iperovich, que es licenciado en Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de Quilmes. Es especialista en recreación y tiempo libre, planeamiento turístico, turismo sostenible, turismo alternativo. Fue director de Turismo y Sustentabilidad de Horvat, Argentina, ¿no? Donde realizó numerosos estudios de consultoría. Está especializado también en planificación estratégica, donde fue profesor de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata. Fue director de turismo en San Antonio del Eco, coordinó grupos de cambio rural en el INTA, fue consultor para el desarrollo de emprendimientos hoteleros y turísticos en distintos lugares del país. Actualmente lo conocemos mucho también porque es integrante de la dirección de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, es profesor adjunto en la Universidad Argentina de la Empresa, en numerosas cátedras. Bueno, fue profesor en la Facultad de Agronomía de la UBA, de Turismo Rural, durante muchísimos años. Andrés, tenés un currículum tan extenso que puedo quedarme leyéndolo durante mucho tiempo y lo más interesante, además de leer tu currículum, es escucharte sobre estos temas tan interesantes como innovación para el turismo sostenible, lo cual para todos quienes estamos acá es interesante esta idea de innovación. ¿A qué nos referimos cuando innovamos? ¿Qué significa la innovación para el turismo sostenible? ¿Y cómo lo delegamos, ¿no?, a todos los marcos teóricos, metodológicos y sobre todo instrumentales que necesitamos cuando diseñamos, implementamos, evaluamos políticas, pero también, digamos, cuando llevamos adelante las actividades desde el sector privado, ¿no? Entonces, en este sentido, simplemente escucharte, cómo nos invitas a reflexionar con esto, y después, si te parece bien, podemos hacer un ida y vuelta de preguntas y respuestas para el público, ¿eh? Así que gracias, Andrés, y lo dejo todo en tus manos. Bueno, muchas gracias, Mauro. Yo podría decir lo mismo de vos, y mucho más. Así que nada, para mí es un placer que seas vos quien me presente. Así que gracias, querido amigo y colega, ¿no? Bueno, me ha tocado, tuve un desafío cuando me invitaron a dar esta charla justamente sobre el lema de esta feria, ¿no? Innovación para el turismo sostenible, ¿no? Así que bueno, básicamente los voy a invitar a reflexionar. Yo no tengo la suerte de verlos, estas son las cosas a veces de la virtualidad, pero sí podemos intercambiar y eso está buenísimo, ¿sí? Eh, Antes que nada, gracias por estar en este horario, un día feriado, no es poca cosa. Bueno, eh, la verdad que cuando pensaba en esta charla, lo primero que se me vino a la cabeza, en estas épocas de tanta virtualidad, eh, hay una canción de Drexler, que por supuesto no me acuerdo el nombre, pero Jorge Drexler, muy linda, que dice, somos una especie de viaje, no tenemos pertenencia, pero sí equipaje, ¿no? Y yo que me dedico al turismo, hace muchos años, como decía Mauro, sigo pensando que el viaje, el viajar, el turismo, tiene que ver con ese deseo innato en los seres humanos, como es lo que se podría llamar la curiosidad, la pulsión de la curiosidad y la aventura, ¿no? Saber qué existe más allá de donde llega nuestra mirada, de donde llega nuestro horizonte. Y la verdad es que nada, para mi gusto, podemos no estar de acuerdo, por supuesto, va a reemplazar el contacto de primera mano, la vivencia. Nada podrá reemplazar esto que sentimos cuando estamos en el territorio, cuando estamos en los destinos, cuando estamos en la actividad, ¿no? Bueno, la verdad que en ese sentido vivimos un mundo que es muy bello. Está plagado de lugares alucinantes, está plagado de gente alucinante, está plagado de culturas alucinantes,
realmente vale la pena, ¿no? Digo, los que nos dedicamos al turismo sabemos que es hermoso este mundo y que bien vale visitarlo, ¿no? La verdad que quienes nos dedicamos al turismo también, de alguna manera, lo que hacemos es intentar acercar la gente a ese patrimonio natural, cultural, lo que fuera, para, entre otras cosas, disfrutarlo, ¿no? Y esa es una de las grandes características de nuestra actividad, ¿no? Pero la verdad, y siempre hay un pero, ¿sí? Es que, lamento decirle gente, el mundo anda jodido, ¿sí? No sé, la carrera del consumo nos ha llevado a los seres humanos a apropiar la naturaleza, en muchos casos para nuestro propio uso, a una carrera donde los recursos, que por cierto son limitados, se van acabando, se van deteriorando, ¿sí? Esta es una problemática real, no los quiero deprimir, pero esto existe en la realidad, ¿no? Y lo cierto es que hace algunos años, en este tren de cosas, es que empezamos a escuchar estas palabritas, sostenibilidad, sustentabilidad. A veces no nos queda del todo claro si es lo mismo, no lo es. La verdad que para mi gusto no importa tanto. Fíjense que la sustentabilidad o la sostenibilidad es un término que viene de la economía, de la producción originalmente, pero que nosotros con el paso del tiempo lo hemos empezado a utilizar en actividades como la nuestra, básicamente porque, digo, esto de sostenerse, esto de ponerse en pie y que a su vez se mantenga en el tiempo, exige una mirada sobre muchos aspectos. Aspectos que tienen que ver con los recursos, sobre todo naturales, aspectos que tienen que ver con el rol de aquel que participa en esto, fíjense, la mirada tradicional de la economía en términos de sustentabilidad decía, bueno, hay una base puesta en los recursos naturales, culturales, digo, lo desarrollado por cría, por caza, por apropiación del territorio, el dinero, los recursos del dinero, el dinero artificial, el trabajo, el esfuerzo puesto por el trabajador en pos de la producción y la tecnología, el conocimiento aplicado. De ese concepto complicado, porque si una de las patas se cae, se nos cae todo el sistema, sobre todo la primera que nombré, empieza a aparecer esta visión de turismo sostenible, donde hay actores que juegan entre sí, y a su vez hay recursos que son materiales, inmateriales, imaginarios y reales, ¿sí? Y todo se da dentro de un contexto determinado, ¿no? Bueno, lo cierto es que, eh, bueno, uno podría decir hace mucho tiempo, ¿no? Podría ser hace mucho tiempo para los más chicos, pero allá por la década del 70 se empezó a hablar un poco más fuertemente el término de sostenibilidad. Bueno, resulta que los países pusieron su ojo en el importante deterioro que venían sufriendo nuestros recursos naturales no renovables desde la revolución industrial hasta ese momento, ¿no? La década del 70. Y a partir de ahí empezaron a surgir una gran cantidad de conceptos, de análisis, incluso de tecnologías, atentos a este concepto de la sustentabilidad, que de alguna manera fueron también configurando una buena cantidad de grupos que se fueron desarrollando, grupos conservacionistas, naturalistas, y muchos de esos se extendieron su mano sobre la actividad turística, ¿sí? Se empieza de alguna manera a hablar de conceptos como la preservación, ¿sí? Yo siempre me pregunto con esto, ¿de qué preservamos? ¿De quién preservamos? ¿Preservamos de nosotros mismos? Bueno, también empezamos a hablar de la identidad, la cultura y la necesidad de subsistencia, pero también empezamos entonces a hablar de esto del desarrollo sostenible, es decir, cómo podemos hacer uso de los recursos hoy, pero sabiendo que no nos pertenecen y que tenemos que asegurarlo para generaciones que vienen, nuestros hijos, nietos, etcétera. ¿Y cómo podemos hacerlo de una manera que satisfaga nuestras necesidades hoy, ¿sí? Pero que asegure satisfacer las necesidades a futuro del resto de la humanidad, ¿no? En ese tren se fue acercando al turismo todo esto, y en el turismo empezamos a pensar cómo, de alguna manera, podríamos articular esto del uso de los recursos, porque también los usamos, articularlo de una manera que pueda sostenerse en el tiempo.
claro, el turismo, mientras tanto, nos fue dejando algunas lecciones, ¿no? Siempre me río con esta foto de la izquierda, para mí la izquierda creo que sí, eh, de, de esta tribu, es una tribu de bosquímanos del sur de África. No tiene epígrafe y a veces juego a ponerle epígrafe y siempre la gente dice safari fotográfico. Yo digo, wow, ¿no? Safari fotográfico, pero estas expresiones tipo self-service de, de la cultura local, ¿no? Adaptadas a los turistas, bueno, ¿a quién le gustaría, por ejemplo, que en su vida cotidiana lo anden fotografiando así en una ceremonia, ¿no? A no ser que genere ingresos, ¿no? A veces en esta necesidad de generar ingresos en nuestras alicaídas de economía y también sobreexponemos los sitios, ¿no? Ahí está el caso del Partenón a la izquierda, ¿no? A la derecha, perdón. La verdad es que en este mundo signado por los paisajes, lo maravilloso del paisaje, en muchos casos también nosotros, los turistas, nosotros como turistas, hemos ido cambiando, ¿no? El mundo de la selfie, ¿sí? Parece ser como que empezó a mostrarnos una realidad donde el paisaje, sea natural o sea cultural, humano, lo que fuera, es casi así como un decorado, ¿no? Un decorado que acompaña nuestros deseos hedonistas y nuestras imágenes que después van a impactar sobre las redes, ¿no? Un decorado por atrás que puede ir cambiando, ¿no? Bueno, sé que me estoy metiendo un poco en lío. Lo cierto es que en este mundo signado por cambios permanentes, por la incorporación vertiginosa de nuevas tecnologías, necesitamos una visión integral que no solo involucre el turismo, pero que lo piense como un sistema de engranaje que articula necesariamente lo económico, lo ambiental, lo social. Y en ese sentido empezó a aparecer esta hermosa rueda, me acuerdo que a Mauro siempre le gustó desde que la vio, ¿no? Esto de pensar el turismo sustentable o sostenible sobre la base de tres ejes, después se le agregó un cuarto que tenía que ver con la gobernanza, que tiene que ver con la gobernanza. Lo económico, fíjense qué interesante, ¿no? La viabilidad económica, la prosperidad local, la calidad del empleo, la equidad social, pero también el visitante y la satisfacción del visitante, ¿no? Lo medioambiental, la gestión del territorio, la energía, el agua, ¿sí? Los residuos, la conservación de la biodiversidad, la necesidad de medir la huella de carbono, ¿sí? Y lo sociocultural, la protección del patrimonio, la oferta cultural, el bienestar de las comunidades, ¿sí? La contribución al desarrollo local. Bueno, empezó en ese sentido a moverse un poco esta rueda, ¿sí? Y bueno, nuestra visión se fue ensanchando, comenzamos a hablar de este turismo sostenible, en muchos casos como si fuera un rótulo, ¿no? Digo esto porque en nuestra actividad, que se caracteriza por lo comercial, parece ser que si una persona va a ver un museo, hace turismo cultural. Si del museo se sube un caballo, hace turismo cultural y aventura. Si del caballo se baja y se va a una iglesia, hace turismo cultural de aventura religioso. ¡Wow! ¿No? Entonces muchos creyeron que se trataba de de un rótulo más, el turismo sostenible. No, bueno, después empezamos a pensar que la sostenibilidad era transversal y se debía aplicar en cualquier forma del hacer turismo, ¿sí? Y cuando empezamos a aparecer esto, apareció el gran desafío de la innovación, ¿no? ¿Cómo llevar adelante los preceptos con un perfil innovador en el marco de una actividad caracterizada por un perfil siempre innovador, porque es una actividad muy cambiante, en un mundo dominado por un desarrollo permanente de nuevas tecnologías, en gran parte digitales, que impactan sobre las características de la sociedad, ¿no? Sobre todo en cuanto, a ver, digo, a la comercialización, sí, por supuesto, pero también al planeamiento, a la gestión de la gobernanza, la integración público-privada. Día a día aparecen nuevos startups, ¿sí? Que la verdad que revolucionan nuestras prácticas, nos pueden servir para incorporarlo a una visión de sostenibilidad y, por supuesto, incorporarlo a la gestión pública, ¿sí? Tan necesaria para poder preservar estos conceptos de innovación. Pero a raíz de esto, uno siempre se pregunta, ¿pero qué es innovar? ¿Sí? Pregunta complicada, sobre todo porque hay una difícil, delgada
y particular línea, ¿sí?, que divide la innovación, ¿sí?, de hacer algo nuevo y todo esto, ¿sí?, con hacer algo maquillado, ¿sí?, de hacer algo esnovista en muchos casos, ¿no? Bueno, yo creo en particular, o como Mauro lo decía recién, que la innovación tiene que ver con el uso de la creatividad, ¿sí? En generar soluciones, ¿sí?, a partir del uso de la creatividad. Para mí es fundamental, para poder hacer esto, que nosotros, ¿sí?, los que hacemos cotidianamente el turismo, tengamos gran capacidad para desarrollar nuestra curiosidad, ¿sí? No hay otra alternativa para esto que desarrollar nuestra curiosidad, ser curioso, mirar el mundo, entender las cosas que pasan. Eso es, en definitiva, lo que sienta las bases para poder innovar, ¿no? Bueno, en este sentido, siempre me pareció que la innovación para muchos tiene que ver con crear cosas nuevas, ¿sí? Nuevas en términos de ideas, de propuestas, de conceptos, pero en realidad la innovación tiene que ver con renovar, por supuesto con crear cosas nuevas, con recrear, porque en muchos casos nosotros no inventamos la pólvora ya se inventó hace muchísimos años, ¿sí? Lo que hacemos es perfeccionar, cambiar, buscar nuevas formas, adaptarnos a la realidad. Y la verdad que la innovación en este sentido tiene un punto de partida muy fuerte en la rebeldía, ¿sí? Hay que animarse a pensar, a reflexionar, y hay que permitirse probar, ¿sí? Porque nada tiene la garantía de que esto vaya a funcionar, ¿sí? En ese sentido a mí me viene a la memoria, cuando pensaba en esto, me venía a la memoria un colega que supe querer mucho, hace muchos años, en la década del 80, desarrolló un producto que muchos de ustedes quizá lo conocen, se llamaba A Correr la Coneja, ¿no? ¿Qué era correr la coneja? Claro, complicado, porque ustedes imagínense que en general nosotros corremos la coneja, esta frase que para muchos le entienden, corremos la coneja todo el año y todos los meses para llegar a fin de mes, y él desarrolló un producto que era, te llevaba a general comerciantes, empresarios medios de Buenos Aires, los llevaba a Colonia Suiza, al Hotel Nirvana, me acuerdo, a pocos kilómetros de Colonia, en Uruguay, y durante el día la gente trabajaba en la huerta, andaba a caballo, pero sobre todo hacía actividades de granja, ¿no? Y a la noche los llevaba a un hotel cómodo donde se tiraban a piscina, descansaban, dormían, ¿no? La verdad que eso en su momento resultó una gran innovación. Lo que sucede es que con el paso del tiempo, esto empezó a florecer por todos lados. La innovación dejó de ser tan innovadora. Una de las características de la innovación es que requiere permanente innovación. Es un círculo donde se va innovando permanentemente. Porque en ese sentido muchas de las ideas van quedando un poco antiguas, ¿no? Y son reemplazadas por otras. Yo cuando pienso, quizás por mi formación docente, en la innovación, no dejo de pensar en la pedagogía. Y ustedes dirán, ¿por qué en la pedagogía? Saben que la pedagogía, aparte de ser una disciplina de la educación que de alguna manera analiza la relación entre el que aprende y el que enseña, entre el aprendizaje y la enseñanza, es una disciplina que se dedica como a bucear en las problemáticas que existen en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo demográfico, etcétera, etcétera, pero también en problemáticas educativas. Y a partir de ese buceo de análisis de la realidad, lo que hace es crear soluciones, aportes, ¿sí? Es como que la pedagogía actúa por encargo, es decir, viene a satisfacer frente a algún requerimiento auténtico y significativo, no se olviden de esa palabra, auténtico y significativo, que detecta, viene a crear, ¿sí?, nuevos abordajes. En algunos casos, lo que hace es demoler viejas prácticas, ¿sí? En otros casos, lo que hace es construir sobre las ruinas, ¿sí? Demuelo viejas prácticas y construyo sobre las ruinas, ¿sí? Y en ese sentido, en muchos casos, lo que hace también es remodelar, vigorizar, ¿sí? Cambiarle, meterle una mano de pintura para que sea algo diferente, ¿sí?
no necesariamente maquillar, sino como hacemos en nuestra casa, pintamos, arreglamos, y la casa nos resulta mucho más cálida, más vivible, ¿sí? Bueno, en ese sentido, la pedagogía ha trabajado muchísimo, ¿sí?, en nuestra actividad, pero claro, corremos ciertos riesgos con esto de ser innovador. Me encanta esto. Es un autor que hace unos dibujos increíbles, sumamente reflexivos, ¿no? Para aquellos que no lo puedan ver bien cerquita, ¿sí? Este docente es un profesor innovador. Usa un dedo interactivo, suma interactiva, usa una pantalla interactiva, proyecta con un proyector y dice, no puedo dejar de innovar. ¿Qué es lo que está enseñando? Que 2 más 2 es 4. Resulta difícil ser innovador, ¿sí? Porque a veces confundimos las tecnologías de la innovación con el contenido básico, que es ¿qué queremos innovar? ¿Sí? Bueno, lo cierto es que la innovación avanza, ¿sí? Y nosotros en el turismo vamos innovando permanentemente, ¿sí? Tenemos algunas visiones a futuro. Esta, por ejemplo, es una visión que con Mauro, con Gonzalo, con los integrantes de la dirección de la red, lo hemos charlado mucho, ¿no? Imaginarnos un espacio natural donde el turista que vaya tenga seguridad, tenga sensores de calidad de aire, ¿sí? Tenga paneles interactivos, se maneje quizás con una app, que exista realidad aumentada y que todo esto impacte sobre la sostenibilidad, sobre la accesibilidad, también sobre la seguridad, ¿sí? Ahora, fíjense, todo esto es fantástico y es muy posible de implementarlo, es accesible incluso, habla de innovación, pero todo eso tiene que ir en el marco, ¿sí?, de un desarrollo territorial compacto y un desarrollo sustentable, ¿sí? ¿Qué digo esto? Porque en muchos casos, con esto de la sostenibilidad, hemos pensado en espacios ricos en diversidad, cerrarlos, protegerlos, que son muy necesarios, pero que quedan como islas en espacios de gran miseria humana. No es esa la idea, ¿sí? Sino articular esto. Por otro lado, hay muchos lugares donde desarrollan tecnología en pos de la sostenibilidad, mientras, ¿sí?, del otro lado hay un caño de desagüe de cloacas que tira y vierte agua en mal estado o agua de cloacas sobre el mismo río donde después pusimos sensores de aire, de calidad de aire, ¿no? O de agua. Bueno, ha pasado lo mismo con las playas, ¿sí? Hoy trabajamos en esto de la inteligencia para playas, ¿no? Y esto podría aplicarse a cualquier lugar. Hay mucha tecnología, ¿sí? Pero esa tecnología tiene que estar al alcance de nuestras necesidades. Tienen que ser pensadas por los gestores, que de alguna manera son aquellos que conocen las necesidades, y después implementada por personas que tienen gran conocimiento del manejo de la técnica. De alguna manera yo lo veo así. Nosotros en el turismo somos muy innovadores, ¿sí? Hemos innovado permanentemente en los últimos años en infraestructura, ¿sí? Eso nos permite ampliar la variedad, ¿sí?, de hotelería, de infraestructura de todo tipo. Hemos innovado en las propuestas. Nos cuesta mucho todavía porque se nos ha puesto de moda esto de generar experiencias significativas. Eso también son tecnologías de conocimiento aplicado, ¿sí? Pero de a poco nos vamos metiendo en esto y vamos desarrollándolo, ¿no? Pero venimos innovando en propuestas de todo tipo, ¿sí? También innovamos en productos. Cada vez tenemos mayor variedad de productos que nos ayudan en este sentido, ¿no? ¿Nos falta mucho? Sí, nos falta un montón, ¿sí? Pero este camino de la innovación es un camino que se va construyendo y que va avanzando permanentemente. ¿Hay algún límite para esa innovación? No lo sabemos, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que los límites es estos conceptos del desarrollo sostenible, esto de mantener este estándar que nos planteamos en términos de esta rueda de la sustentabilidad o la sostenibilidad. La verdad, acá el amigo David Lebón lo dijo claramente tantas veces, ¿no? El tiempo es veloz, ¿sí?
Y la innovación tiene este problema de que lo que hoy es nuevo, mañana es viejo, ¿sí? Eh, y va pasando el tiempo, ¿no? Y la verdad que es indudable que las telecomunicaciones ocupan un papel preponderante en la sociedad actual, ¿no? Fíjense la cantidad de medios de comunicación aumenta sin cesar, la manera en que las innovaciones tecnológicas en estas áreas se presentan como de gran o singular importancia para cada uno de nosotros, ¿no? Y el presente resulta el pasado y tiene punto de origen el futuro a partir de ahí. Y es por eso que el conocimiento en la evolución de las telecomunicaciones, de la comunicación en general, es vital para reflexionar el hoy y el devenir, ¿no? Bueno, lo copié tal cual. Hay un libro hermoso que se llama Sarmiento y las telecomunicaciones, y, y en ello decía, señores, asistimos a un acto que hacer sensibles la tierra y el agua, no tiene error de ortografía, así se escribía, se estremecieran de gozo al sentir atravesar sus moléculas de pensamiento, por sus moléculas de pensamiento humano, viajando en alas de la electricidad. Hemos sido felices los hombres venidos a la vida en este siglo que tanto prodigio realiza. Parece que todos los que la historia marca eran solo escalones para llegar a él. ¿Saben de qué hablaba Sarmiento en esto? Hablaba de la llegada del telégrafo eléctrico, ¿no? Y fíjense que esto no fue hace tanto, ¿no? Fue hace tanto en la vida nuestra, pero no fue hace tanto tiempo, ¿no? La verdad que Sarmiento, por diversas y variadas causas, tuvo muchas obsesiones en su vida multifacética, ¿no? Eh, mucha crítica, ¿sí? Entre los cuales me encuentro, pero siempre tuvo una obsesión por el hilo, por dos hilos en particular, por los alambrados y por el telégrafo, ¿sí? Ambos poseen connotaciones similares, ¿sí? Contribuyeron decisivamente a formar o a transformar el ambiente anterior, crearon nuevas cualidades, por así decirlo, ¿sí? Y los hilos del alambrado fueron en cierta forma equivalentes a los hilos del telégrafo. Establecieron una diferencia insalvable entre los que están afuera y los que están adentro. Piensen en eso, porque es fundamental. Esta brecha, que en este caso tiene que ver con la propiedad, con lo cultural, y por otro lado con el conocimiento, con la tecnología y con la comunicación, ambos alambres de alguna manera dejaron fuera a la barbarie y dieron lugar a la civilización, signo de pregunta, ¿no? Yo siempre he leído esta frase y siempre me ha producido mucho movimiento, ¿no? Esto de la tecnología trae civilización y por fuera queda la barbarie. Bueno, no sé, pensémoslo juntos, ¿sí? Miren, la verdad es que estas épocas de desarrollo tecnológico nos exigen una mirada bastante particular y que en muchos casos tiene que ver con abstracción y con la memoria. Es difícil. Mire, le voy a dar un caso que a mí me toca de cerca, ¿no? Mi viejo ya fallecido, cuando él siempre escribía máquina, ¿no? Y cuando le regalamos su primer computadora, al cabo de un tiempo lo fui a ver, vivía en Córdoba, y le digo, ¿qué tal estás con la computadora? ¿Estás usando? Sí, estoy usando el Word a lo loco. A ver, ¿qué estás haciendo? Y tenía un solo archivo, ¿sí? Donde tenía en un Word todo lo que iba escribiendo de cualquier cosa. Y un día le dije, pero viejo, ¿por qué no armás varios archivos? Y me dice, mirá, Andrés, yo no voy a desperdiciar hojas, ¿sí? No lo hice nunca y no lo voy a hacer ahora. Claro, las hojas del Word, ¿saben qué? El Word te va completando, pero eso es una metáfora, ¿sí? Esto exige abstracción y no es que mi viejo no tenía capacidad de abstracción. Lo que sucede es que estos cambios tecnológicos, estamos hablando a veces del éter, de cosas que no las podemos tangibilizar. Bueno, miren, ¿dónde estamos ahora? ¿Sí? Bueno, también resulta que hace unos años mi hija más grande me decía, papi, vos antes de la computadora, ¿cómo hacías para escribir? Escribía, así, escribía con la mano. Pero después, en mi primer laburo había un telex. Claro, los más chicos no saben ni de qué hablo, ¿no?
el telex era un revolucionario mecanismo que te mandaba, es la foto del medio, que te mandaba una cintita que había que decodificarlo con la propia máquina, ¿no? Pero después aparecieron las máquinas de escribir, ¿sí? Gran novedad. La vieja que está a la derecha yo no la usé, pero tengo una acá que me encanta. Y después aparecieron las computadoras, más viejas, poco amigables, hasta que podemos llegar a la que hoy estoy hablando yo y hoy muchos de ustedes me están viendo, ¿no? La verdad que el desarrollo es vertiginoso, exige metáfora, exige abstracción. Y esta última es una de las más complicadas de entender, apropiarse, analizar. Porque si hay algo que resulta importante es que nosotros debemos entender los cambios, analizarlos y reflexionarlos. Y fundamentalmente, apropiarnos la tecnología para darle el uso que nosotros necesitamos. Nosotros, los gestores públicos, los gestores privados de turismo, debemos internalizar las herramientas, no dejándolas en manos solamente de cientistas y técnicos, que son unos capos, y está bárbaro, pero que nosotros necesitamos apropiarnos, porque necesitamos entender y queremos entender. Nosotros debemos obligar nosotros mismos a entender, ¿sí? Porque saben que con este recurso nosotros lo que hacemos es comunicarnos, básicamente. Lo haremos con un telex, lo haremos con un telégrafo, lo haremos con un teléfono, con un smartphone si quieren, ¿sí? La verdad es que la comunicación tiene una base fundamental, y eso lo hemos estudiado, que es la intención comunicativa. Bueno, esto aplíquenlo en cualquier caso, aplíquenlo en la gestión pública y privada y pasa lo mismo. Nosotros somos los que sabemos qué es lo que necesitamos, qué datos necesitamos, dónde localizar esos actores para que nos den los datos, y después necesitamos a partir de eso planificar, trabajar con esos datos, ¿sí? Las nuevas tecnologías vinieron para quedarse, ¿sí? Pero seguramente van a pasar a ser viejas de algún tiempo, mañana, pasado, ¿sí? Pero la verdad es que una de las cosas que necesitamos es reflexionar, y reflexionar mucho, ¿sí? Hay que entender, quizás, las razones del excesivo optimismo que acompaña a menudo, muy fuertemente, esto de las nuevas tecnologías y la inclinación a pensar de que ellas, como si fueran a funcionar en un vacío histórico, tanto social como cultural. No, las tecnologías surgen en un momento y en un escenario determinado. No se puede ignorar las circunstancias de que los efectos principales de estas innovaciones no resultan fundamentales de sus atributos científicos y tecnológicos, sino más bien de la manera de que ellos se entrecruzan con valores objetivos y apetencia de la sociedad. La cotidianidad de las innovaciones tecnológicas es un rasgo característico de nuestro mundo contemporáneo. A ver si se entiende. Digo, las innovaciones no surgen desde la nada. La tecnología, ese conocimiento aplicado, no surge en la nada. Surge en el marco de un determinado escenario político, cultural, de cambios de valores, de cambios de necesidades o de satisfactores, si quieren pensarlo más claramente, ¿sí? En este sentido, anoche armando esto, vino a mi memoria un libro que amé mucho, me encanta, de un reconvertido escritor, Cristóbal Cobo, ¿no? Que he leído bastante de él. Tiene un libro que se llama Aceptos, Términos y Condiciones, ¿no? Uso y abuso de las tecnologías digitales. Recomiendo leerse para aquellos que tengan ganas, ¿no? Dice, la actual concentración del poder digital, debo aceptar que les he cambiado algunos nombres de empresas, lo borré, en unas pocas compañías no solamente está exagerando nuestra forma de poder y control que exacerba las ya existentes, sino que además crean nuevas formas de exclusión y periferia, ¿sí? ¿Es el fin de la luna de miel digital? ¿Qué hace para revertir las actuales asimetrías de poder? ¿Podemos pensar en tecnologías con un enfoque más humano? ¿O acepto los términos y condiciones de la vida digital? Piénsenlo. Yo creo que hoy, y tratando de pensar un poco en esto que hoy surge como propuesta, la innovación y todo esto que estamos trabajando en esta magnífica feria,
nos generan un montón de preguntas, ¿sí? Un montón de preguntas si nosotros aceptamos las condiciones, ¿sí? Y la verdad que por décadas se sostuvo que un uso diestro de la tecnología generaría ventajas a quienes pudieran adaptarse a estas nuevas herramientas, ¿no? Pero la realidad de hoy vemos diferencias, ¿no? Vemos ciudades plagadas de, como le dicen algunos, smartphone zombies, ¿no? Sujetos que se obsesionan tanto con los medios y las redes del mundo digital que pierden la noción de lo real, ¿no? Quienes a su vez dicen utilizar la tecnología, cuando en muchos casos la tecnología nos utiliza a nosotros, ¿no? Ojo, no hablo de otros, me incluyo en esto, ¿sí? Y me pregunto si no deberíamos cuestionar la supuesta neutralidad de la tecnología. ¿Son neutrales las tecnologías? Digo, ¿se explora en qué medida los algoritmos que dan vida a las herramientas digitales se convierten en nuevos oráculos? La interfaz de comunicación con la realidad, una realidad modificada para satisfacer los intereses a veces de unos pocos. En ese escenario, los estados a veces llegan tarde en esta discusión y la población a nivel individual carece de herramientas para poder regular y administrar su vida digital. Por eso es necesario que alguien proteja y alguien analice quién observa lo que nos observan, ¿sí? Es crítico comprender las limitaciones de la era actual. Hay que tomar en cuenta que a veces lo artificial, derivado de sistemas que ofrecen de manera automatizada, pobre o mala información, suelen ser más peligrosos que la falta de información oportuna, ¿no? Hoy resulta necesario desarrollar una nueva comprensión de lo que significa el alfabetismo digital crítico, una mirada ciudadana digital que permita comprender y actuar sobre estas nuevas reglas de juego. Nosotros, los que nos dedicamos a esto, necesitamos poder ser alfabetizados digitalmente. Muchos, por supuesto, lo son, pero nosotros lo necesitamos. En una sociedad fuertemente influenciada por los datos, ¿no es necesario contar con una nueva forma de propiedad de los datos que beneficie y proteja al ciudadano? No sé, me lo pregunto, deberíamos preguntarlo, ¿no? Creo que para afrontar los retos que plantea el panorama tecnológico actual es necesario responder de manera transversal, inclusiva, abierta una pregunta: ¿cómo se prepara la sociedad civil para actuar frente al cambiante panorama tecnológico? ¿Cómo nos preparamos aquellos que nos toca gestionar? ¿Sí? ¿Lo dejamos todo en manos de técnicos o nosotros tenemos que formarnos en ese sentido? A ver, yo no soy de los que creo que las tecnologías son neutras, ¿sí? Yo creo que las tecnologías pueden ser utilizadas para el bien y para el mal, ¿sí? Ya lo sabemos eso, porque lo hemos vivido. Aunque sabemos que también pueden ser muy beneficiosas para nosotros y, por supuesto, ¿sí?, generar nuevas formas de colectivismo. Digo, también, de alguna manera, es necesario entender que todo este desarrollo tecnológico a veces está motivado política y comercialmente por sus creadores, a los cuales nosotros nos llega, ¿no? Uno ve Internet y las tecnologías derivadas, en definitiva no son herramientas ecuánimes. Las tecnologías no solo pueden afectar la dinámica del poder en una sociedad, sino que además pueden reforzar desequilibrios y asimetrías de poder existente en la sociedad, que nosotros en el turismo también lo vemos en cuanto a nuestros destinos, los destinos que tienen mayor accesibilidad a las cuestiones del desarrollo tecnológico, a la conectividad, ¿sí?, tienen mayores posibilidades de aquellos que no llegan a todo esto, ¿no? No estoy en contra de la tecnología, todo lo contrario, amo la tecnología y amo la tecnología digital, pero quiero que reflexionemos, ¿sí? Digo esto porque la tecnología digital y sobre todo el Internet, de alguna manera nos permite acercarnos a un mundo amplio, ¿no? ¿Probaron ustedes alguna vez ver alguna página de África? Google te muestra alguna página de África, yo no las vi nunca, ¿sí? ¿Será que en África no tienen páginas web? No lo creo, ¿sí? Pero bueno, el mundo es desigual y la Internet también lo es. Fíjense que con la misma herramienta que de alguna manera
nos ofreció nuevas formas democráticas. Yo me acuerdo de la primavera árabe o las manifestaciones de minorías de género o étnicas. También en muchos casos es la misma infraestructura que se utiliza para vigilar y para manipular a las personas, ¿sí? Y este conflicto de visiones plantea una contradicción doble, ¿no? Sin embargo, de lo que no hay duda es del creciente poder que adquieren los dispositivos de comunicación y de uso de datos en la era actual. ¿Será un poco ingenuo creer que las tecnologías son completamente neutras? Vuelvo a lo mismo, ¿sí? Por otra parte, y ya voy cerrando, así nos puede quedar un tiempo para preguntas, podemos ver que la era digital plantea nuevos centros y nuevas periferias, ¿sí? Esto tiene implicaciones y se traducen en distintas formas de inclusión y de exclusión, que generan profundas repercusiones, tanto éticas como sociales. Los círculos digitales parecen tener cada vez mayor protagonismo en la vida de las personas. Eh, digo, uno empieza como a preguntarse, ¿habrá quedado atrás esta visión hippie de la web, ¿sí? De los comienzos, que era un espacio para todos? ¿Sí? ¿Será que, ¿Será que necesitamos crear en ese sentido, ¿sí? Nuevos abordajes sobre esto? ¿Será que nosotros tenemos que formarnos más fuertemente en lo que tiene que ver con la capacidad de abstracción, con la búsqueda de información? Hace un tiempo a mis alumnos les preguntaba, ¿cómo se informan ustedes, no? Y me decían por Twitter. Ah, bien. ¿Y cómo en Twitter? Y busco las tendencias, claro, busco las tendencias. Y veo un bocadillo, ¿no? Hace algún tiempo me pasó algo, perdón si me extiendo un poquitito, pero me gusta el ejemplo, que para una tesis de grado mis alumnos estaban desarrollando una app, ¿no? Entonces a la hora de buscar información que de alguna manera justifique este tema de las apps, decían que, leo la tesis y decía que la pirámide del famoso Maslow, este politicólogo pobre que está relacionado solamente con su pirámide y que ha hecho cosas increíbles, decía que en los últimos años las necesidades del ser humano han incorporado en la misma base de la pirámide comer, dormir y usar app. Yo lo leí y dije, wow, es lo mismo comer, dormir, que usar una app para las nuevas generaciones, qué loco. Cuando fui a clase, les dije, ¿me muestran de dónde sacaron eso? Sí, claro, cómo no, porque dice eso. Lo leí, y ¿saben qué era? Era una ironía, ¿sí? Pero claro, el bocadito, el pirulo, como se dice en comunicación, es fácil de leer, ¿sí? Digo, ¿alguno de ustedes se le ocurrió qué pasaría si a un destino turístico pague a técnicos para que cambien los algoritmos y borre del mapa a un destino? Wow, ¿no? Qué difícil pensar eso, ¿no? Bueno, eh, hay mucho por hablar en este sentido, ¿no? Eh, digo, hoy hemos tenido una revolución importante, ¿no? Y esta revolución, fíjense, la tecnología móvil, que fue utilizada mayoritariamente para hacer llamadas telefónicas, ¿sí? Esto antes se usaba para hablar por teléfono. Y a lo sumo para mandar SMS, ¿sí? Pero con la aparición del smartphone, todo cambió, ¿sí? Primero los teléfonos inteligentes dejaron de ser dispositivos utilizados principalmente para hablar por teléfono y se empezaron a transformar en herramientas de socialización, ¿sí? Complejas, versátiles, ¿sí? Y en ese sentido, eh, digo, también se popularizaron, ¿no? Y muchísima gente puede acceder a ellos, ¿sí? Han bajado sus precios, siguen siendo carísimos, pero podemos acceder, ¿no? Fíjense, me acuerdo mi amigo Oscar Suárez, genio de todos estos temas, me contaba que hay países, nosotros en Argentina estamos séptimo en el uso de horas, cantidad de uso de Internet por mobile del mundo, ¿no? Y cuando me preguntaban me decía él, ¿y quién está primero? ¿Quién crees? Y Japón, me imaginé, Corea, yo qué sé. Y la verdad que no es así. Japón, Corea están tratando de dosificar el uso del celular, ¿sí? Para que no sea todo el día estar metidos en este mundo, ¿sí? Eh, hay mucho por hablar, hay mucho por reflexionar, estoy viendo el horario, pero me acordaba muy fuertemente de la frase de Humberto Eco, ¿sí? Este gran escritor, pensador, decía,
El ordenador no es una máquina inteligente que ayuda a gente estúpida. De hecho, es una estúpida máquina que funciona solo en manos de gente inteligente. ¿Sí? Hoy, que hablamos de TI, que estamos trabajando en esto, yo creo, y lo hemos dicho muchas veces, que un DTI se hace con quienes los integran. Y no hay un destino inteligente sin gestores inteligentes. Esa es la que nos cabe a nosotros. Frente a eso, también lo que me pregunto es si no necesitamos de alguna manera incluirle un pie que tenga que ver con la tecnología digital a la sostenibilidad. Quizás es algo que deberíamos reflexionar. ¿Sí? Los seres humanos nos pasa que buscamos recursos permanentemente, necesitamos la tecnología, genial que lo hagamos así. Pero siempre me viene a la frase una frase que escuché hace mucho tiempo, anónima, y que amo, ¿sí? Que dice, ¿por qué a los seres humanos nos interesa tanto la inmortalidad si no sabemos qué hacer un domingo de lluvia? Gracias, gente, por escucharme hoy a esta hora. Espero que podamos reflexionar y mi idea fue simplemente esa, generar un espacio de reflexión. Bueno, Andrés, muy interesante y mientras estabas terminando la exposición pensaba en esa frase de Mario Benedetti, ¿no? Que dice que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Sí, Y totalmente. esto me parece que es interesante porque justamente tu presentación estuvo vinculada más que nada en llevarnos a la reflexión, ¿no? Sobre todo entendiendo que cuando nosotros estudiamos los diferentes marcos conceptuales, los marcos metodológicos, estamos pensando, ¿no?, también en un entramado de actores, procesos, experiencias a nivel territorial, donde juegan además diferentes concepciones que están asociadas al desarrollo, porque está claro que no hay una única concepción vinculada al desarrollo, pese a que muchas veces repetimos como mantra esta palabra, ¿no? Que parten siempre de una serie de marcos ideológicos que están insertos en un sistema mundo, como diría Wallerstein. Y en este sentido tengo una pregunta muy concreta, dado que los tiempos a veces apremian, pese a que nos gustaría Terrible. por ahí darle un poco más de tiempo, digamos, a este tipo de reflexiones. Pero en concreto, ¿no? ¿Qué se me ocurre? Si la innovación se la entiende únicamente al servicio de la acumulación de capital, ¿no? Puede que la innovación implique también incrementar asimetrías entre prestadores turísticos, entre empresas, entre territorios y entre sectores sociales. Digo porque nos encontramos, por ejemplo, cuando uno ve las estadísticas en Argentina, el 0,8% de los contribuyentes argentinos, por ejemplo, poseen el 49,2% de todos los bienes de los argentinos en el país y en el exterior y representan solo el 0,02% de la población. Entonces, en este sentido, ¿cómo entendemos a la innovación inserta en estos procesos, ¿no? ¿Cuál es el rol que juegan en este caso las políticas? Y aprovecho para preguntarte a vos, que hoy sos el director de desarrollo turístico de la provincia de Buenos Aires también. ¿Cómo juegan en este caso las políticas y cómo se articulan estas políticas para un turismo sostenible desde perspectivas innovadoras, articuladas con el sistema universitario y científico de la provincia de Buenos Aires? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Mau. A ver, yo la separaría en dos partes, ¿no? ¿Sabés que me vino a la memoria? Yo durante muchos años tuve la suerte de ser evaluador de un programa de innovación tecnológica en el turismo que se llama CETUR, desarrollado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Turismo de la Nación. En esa época se llamaba Ministerio de Turismo de la Nación. Y teníamos grandes discusiones porque era para todas las provincias y llegaban proyectos de todo tipo, ¿no? Es genial porque estuve 6 años haciendo eso, y he vivido distintos desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, en un momento eran los CD que se podían poner en los autos para tener información. Después era la geolocalización. Después fueron los centros de interpretación. Después fueron, ¿no? Y me acuerdo que una vez nos llegó un camping, una escuela de Santiago del Estero, muy humilde, esas escuelitas rurales, en un pueblo que proponían hacer un camping, ¿no? Entonces empezamos a discutir, che, pero un camping es innovación, ¿no? Claro, y yo digo, la innovación parte desde dónde estás vos, ¿sí? Para un destino que no tiene nada para ofrecer de alojamiento, que una escuela rural diseñe un camping, es tan innovador como para otros,
¿sí? Poner un laboratorio de datos tremendo, iba a decir no WhatsApp, tremendo, ¿sí? Digo, eso me parece que es un dato importante, ¿no? La innovación tiene que partir desde la base de dónde sale cada uno, ¿sí? La otra cosa es que, un poco de lo que preguntabas, sí, yo creo que, eh, a ver, nosotros podemos ser innovadores de muchas formas, y a mí me parece que es un objetivo debería ser un objetivo de la gestión pública ser innovador. Y ser innovador no es coleccionar, ¿sí?, innovaciones, muy por el contrario. Ser innovador es poder desarrollar con lo que se tiene, ¿sí?, respuestas que sirven para el turismo y que sirven para el desarrollo de la comunidad, ¿sí? Bueno, nosotros venimos haciendo un proceso de trabajo con vos y con otros colegas que quiero mucho, de desarrollo turístico. Y es genial porque el desarrollo turístico a nosotros nos toca en la provincia de Buenos Aires, una provincia muy grande, con mucha cantidad de municipios y muy asimétrica, ¿no? ¿Sí? Con grandes asimetrías. Entonces, ¿cómo poder llegar con herramientas que puedan ser utilizadas para el desarrollo de cada uno de los lugares, ¿no? Y yo creo que la clave de esta es la participación, ¿sí? Es la construcción colectiva, ¿no? Que no haya una bajada de arriba hacia abajo de lineamientos, tecnologías, planificaciones o lo que fuera, sino que haya una construcción, ¿sí? Y para eso, y en ese sentido estamos trabajando, poder construir con actores como las universidades que tienen una expertise, un trabajo territorial increíble, organismos, no sé, el INTA, pienso en el INTA, en el INTI, en un montón de organizaciones que tienen, organismos públicos que tienen un trabajo tremendo en esos espacios. Y aprovechando todo eso, diseñar en conjunto. Yo creo que esa es una base hoy de la política y que se refleja en estas ideas de la gobernanza. Perdón, Mauro, si lo hice muy largo. Perfecto, muy interesante lo que marcás. ¿Cómo observás en este caso, ¿no? Una nueva pregunta que me parece interesante. ¿Cómo observás en este caso que, partiendo de lo que planteabas, ¿no? De que cada uno, cuando habla de innovación, lo tiene que hacer en función de una línea de partida propia, ¿no? Lo cual implica desigualdad de posiciones, con lo cual, digamos, desmontamos con esto la idea de la igualdad de oportunidades a la hora de interpretar y acceder a determinadas herramientas. ¿Cómo crees que en este caso deberían ser los estímulos, las respuestas o los incentivos de parte del Estado para generar entornos innovadores desde el punto de vista turístico a nivel territorial, pensando en estas asimetrías y en estas desigualdades estructurales que venís marcando, ¿no? Porque evidentemente muchas de estas políticas deberían estar focalizadas, deberían coexistir políticas genéricas o generales, digamos, o aplicables a prácticamente la totalidad del territorio, pero otras, digamos, que estén intercruzadas por múltiples perspectivas territoriales, perspectivas étnicas, perspectivas de clase, perspectivas de género. Y en este sentido, preguntarte, ¿no?, en estas reflexiones tan interesantes, cómo insertar esta idea de la innovación desde en nuevas redes conceptuales que den cuenta de estas múltiples perspectivas. Uh-huh. Sí, la verdad que es sumamente interesante, Mau. Mira, yo te diría una cosa que creo que esto lo compartimos. Yo creo que yo soy un creyente del rol del Estado. El Estado tiene que encargarse de ciertas cosas que de otra manera no lo podemos hacer. Lo decía hace un rato, el tema, por ejemplo, del manejo de los datos, ¿sí? ¿Tá? Es fantástico contar con datos, pero alguien tiene que resguardar eso, ¿sí? Eh, Creo, bueno, acá lo veo a Cristian Garófalo, quien he escuchado otras veces y que habla muy bien sobre el tema, y yo creo que ahí juega un rol importante el Estado. La otra cosa que yo creo central para la innovación y para la sostenibilidad es que los gestores públicos, tanto aquellos que están con el pie en el barro en los territorios, como aquellos que toca de pronto estar en otros ámbitos un poco más, con una visión un poco más global, tienen que estar formados, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una formación, porque nosotros somos los que decidimos, por ejemplo, qué datos nos hacen falta. También decidimos a dónde poner los recursos, decidimos, en definitiva, la agenda pública,
Y la agenda pública hay que aprender a manejarla, porque esto es complejo, porque hay necesidades de todo tipo que pugnan, ¿sí?, por llegar a esa agenda y estar en los primeros lugares, ¿sí? Entonces, digo, a veces la coyuntura nos tapa la visión a largo plazo, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí el Estado tiene un papel importante, las provincias, con todo su andamiaje, también tiene un papel importante, a veces de dar marcos de referencia, ¿no? Bueno, vos estás trabajando con un referencial, por ejemplo, de patrimonio cultural relacionado a la actividad turística, con Pedro de Leyes, el director de patrimonio, una persona a quien quiero y respeto mucho, y me gusta el término de referencia, ¿sí? Tenemos que dar referencia para el manejo, por ejemplo, de los recursos patrimoniales, porque la verdad es que habrá alguno que tiene para armar un bruto centro de interpretación, un bruto museo, y hay otro que lo que podrá hacer es aspirar a recolectar las partes del patrimonio que por lo menos, por ejemplo, están sido intrusadas por gente, ¿no? ¿Sí? Eso me parece que es un poco la idea. Hay que armar cajas de herramientas, creo, ¿no? Cajas de herramientas para que puedan ser customizadas a las características de cada necesidad particular, ¿no? Y a mí me parece que ahí el Estado cumple un rol muy importante, ¿sí? Y poder dotar de tecnología hoy digitales es fundamental, para lo cual nosotros tenemos que desarrollar nuestra abstracción para poder entenderla, ¿no? Mira, ayer charlando aparecía el tema del tema de la estadística. Decía, yo la estadística, me decía un gestor, ¿no? Yo la estadística no le doy mucha pelota porque yo no sé manejar mucho Excel, pero tengo gente que lo maneja perfecto, ¿no? Y la verdad que es por vagancia, nunca lo aprendí, porque hay gente que lo maneja perfecto. Bueno, pero yo cumplo un rol muy importante, porque yo defino cuáles son las variables del Excel, ¿sí? Y eso es fundamental que haga un gestor público. Eso nadie lo va a poder hacer por uno, ¿sí? Un gestor, un equipo de gestión, o lo que fuera, ¿no? Perfecto, Andrés. Bueno, nos queda mucho más seguramente que quedará para otra ocasión porque ya pronto empieza un nuevo panel, pero dejo esto último también para profundizar en otro espacio que tiene que ver con las tensiones entre lo global y lo local, ¿no? Sobre todo en la construcción, implementación y evaluación de estos modelos que sirven de criterio de referencia para el campo de las políticas, de la intervención del Estado, pero también para el desarrollo del sector privado y para la articulación también con otros movimientos y sectores sociales. Así que muchísimas gracias, Andrés, fue un gusto como siempre escucharte. Me he quedado tomando nota de muchas de los lineamientos que marcás, porque uno siempre disfruta de estos espacios de intercambio y nos llevaste a la reflexión. Así que gracias, dejamos el próximo panel que va a estar en manos de Fabián Garófalo, que también nos quedaremos escuchándolo seguramente porque va a estar moderando también una actividad muy interesante. Muchas Gracias, gracias, Mauro. nos estaremos encontrando nuevamente. Gracias, Mauro, un placer.